El conocimiento es libre. Somos más que Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. La ciudadanía está ciega, sometida, engañada, ¿qué tenéis que ver para decir basta? El juzgado español, tras ordenar un registro de la documentación de las obras de reforma de la sede de PP en Madrid, ha decidido extender el examen más allá de la dicha obra. Ahora se verifican todos los papeles relacionados incluso con el llamado caso Bárcenas. En la decisión han incluido los indicios de facturación ficticia que el juez descubrió. Nuestra corresponsal Ángela Gallardo Bernal nos acerca los últimos detalles de este polémico asunto. 14 horas ha durado el registro en la sede central del Partido Popular aquí en Madrid. Desde anoche, un secretario judicial y agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía han estado escaneando uno a uno todos los documentos relacionados con las obras que se hicieron en el edificio entre 2005 y 2011, además de cualquier documento que pudiera estar relacionado con los papeles de Bárcenas. Una actuación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que es el que instruye el caso Bárcenas, esa trama de presuntos... Mentira, todo es mentira. Cuando os vais a dar cuenta que las cúpulas de los partidos mayoritarios y minoritarios está podrido, os dejo otra muestra. Durante 10 años, bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, la Junta de Andalucía tiene un fondo de 721 millones de euros para ayudar a los parados y a las empresas en crisis. Según las investigaciones policiales, parte de ese dinero no llegó nunca a su destino. Entre 50 y 68 millones de euros se entregaron en comisiones abusivas a empresas que tramitaban estos ERE. En segundo lugar, 126 falsos prejubilados se llevaron 12 millones de euros. De ellos, 9 personas son exmilitantes del PSOE. Entre estos intrusos estaría la suegra de Francisco Javier Guerrero, entonces director general de empleo de la Junta de Andalucía, que habría percibido 198.876 euros. También está la madre del chofer de Guerrero, que habría cobrado 122.649 euros. En tercer lugar, 73 millones de euros se habrían entregado de forma directa a algunas empresas cercanas a Francisco Guerrero. En total, se desviaron al menos 135 millones de euros. Desde la transición española existen casos y casos de corrupción. Los gobiernos de Adolfo Suárez González y Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo 1976-1982, caso del aceite de colza. Venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700. Caso Fidecaya. Un agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en 1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizados en un 90% por el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del gobierno. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía en 1989. Gobierno de Felipe González Márquez, 1982-1996. Durante los últimos años del gobierno de Felipe González, especialmente en la cuarta y V legislaturas de España, se sucedieron diversos escándalos de corrupción. Caso Frick. Trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RZA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Frick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPG, destinó donaciones de Frick por valor de 1.000.000 de marcos para financiar al PSOE. Caso Kio. Suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas, 1.803 millones de euros. El gerente de la sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas, 180 millones de euros. Caso Barbase, una causa separada de la anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colón de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas. Caso de los fondos reservados. Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a 7 altos funcionarios del Ministerio del Interior.
Caso Rumasa. Expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz Mateos. Caso Filesa. Financiación ilegal del PSOE a través de las empresas Tapadera Filesa, Malesa y Time Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. Posteriormente fue desglosado en caso AVE, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla. A su vez desglosado en caso SEAT. Pago de 175 millones de pesetas por parte del SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito. Otros 3 sumarios. Caso Osakidecha. En las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un cambiazo masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidecha, y otras 3 personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad. Caso CSID. Escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Operación Mengele. Presunto secuestro y experimentación ilegal con 3 mendigos, uno de los cuales murió, por parte del CSID y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urruticoechea Bengoechea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General. Caso Guerra. Juicios a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones 20, de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicios mediáticos del país en muchos años. Caso Casinos. Desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos Inbrama por parte de su presidente, Artur Suqué, 1.000 de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia y Unió. Caso Ibercorp. Especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. Caso Urbanor. Una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas Torres Kio, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo Curuaitikio. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por la prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiencia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa. Caso Sarasola. Gestión irregular por parte de empresario guipuzcoano del hipódromo de la Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica. Presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios. Caso Urralburu. Una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu fue procesado y condenado junto al exconsejero Antonio Aragón. Caso Bardellino. La liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino. Caso Godó. Escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CSID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CSID de controlar la red. Caso BFP. En 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planas de Munt, alto cargo de CIU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Cari Esvilà y Joan Bassos. Caso Gran Tibidabo.
Causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras 7 personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grande Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la hacienda pública. Caso Estevilla, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevilla, condenado por delitos de cohecho y prevaricación. Caso Turiben. Una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas. Caso Salanueva. Detención de la exdirectora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas. Caso Expo 92. Cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por juez Garzón tras 7 años de instrucción. Caso Roldán. Llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado. Caso Paesa, vinculado al anterior. Caso Banesto. Un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros, 605.000 millones de pesetas, que dejó en la estacada a 7 millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba. Caso Palomino. El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, luego comprada por Dragados, cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1, 37. Caso Gal. Creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián San Cristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el señor X, el dirigente del entramado Gal. Petromocho. Fraude perpetrado por un tal Jean Maurice Lauce, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente. Caso Naseiro. Financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias. Caso PSV. Fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, X. Caso Ormaechea. Prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Ormaechea, exalcalde de Santander y expresidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a 6 años de prisión mayor y 14 de inhabilitación. Caso de la minería. Subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Ángel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a 8 años de inhabilitación por prevaricación continuada. Caso Solver. Prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del expresidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho 40. Gobierno de José María Aznar López, 1996-2004, durante el gobierno de José María Aznar, y séptimo legislatura de España, trascendieron los siguientes. Caso Zamora.
iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un impuesto de 2 millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso fue archivado en 2002. Caso Pallerols. En 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unión Democrática a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006. Caso del Lino. En 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la comisión de investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un fraude generalizado. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la comisión de investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España de devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados. Caso Sanlúcar. En 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los exalcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana. Caso Villalonga. Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica. Caso Tabacalera. Presunto enriquecimiento ilícito a través de la compra-venta de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito. Caso Forcem. Presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua, Forcem, constituida en 1992 por comisiones obreras, UGT, COE, CIG y CEPIME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en 2 de sus máximos responsables. Caso Gescartera. Un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión. Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 2004-2011, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y 9ª legislatura de España, han trascendido los siguientes. Partido lugar caso de presunta corrupción enlace, dinero público presuntamente estafado Gil Andalucía caso Malaya, desde 1991 hasta 2006 caso Malaya. El saqueo a Marbella es de 500 millones. La red de testaferros del caso Malaya blanqueó más de 671 millones a Roca 500 m euros robados 671,4 m euros blanqueados Gil Andalucía deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Los antiguos ayuntamientos del Gil acumulan más de la mitad de la deuda de los municipios con la Seguridad Social 383,4 m euros PSOE 17 ayuntamientos tramas urbanísticas varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas. PSOE Andalucía casos de corrupción según el PP. 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 excargos públicos imputados en casos abiertos. Mapa de corrupción del PSOE en Andalucía.
PP Madrid, Valencia caso Gürtel. La Gürtel costó 120 millones al erario público, 120 m euros recaudados por la trama, 48,1 m euros blanqueados. PP Balears, gobierno de Jaume Matas. La corrupción balear tiene a 40 excargos del PP imputados, 46,9 m euros solo en 8 casos de los investigados. PP diversos ayuntamientos, recalificaciones y adjudicaciones presuntamente irregulares. Los casos de la Grillazó en las listas del PP, PSC, PSOE, CiU Cataluña. Caso Pretoria. El caso Pretoria dejaba una media de 10 millones de euros en cada pelotazo. PP Salamanca Constructores, contrato de favor. El Ayuntamiento de Salamanca deja prescribir una deuda a un constructor amigo del alcalde, 1.160.000 euros. PP Salamanca Constructores, contrato de favor. El Ayuntamiento de Salamanca perdona 20 millones de euros a los constructores, 20 m euro. Caso Zarrafalla. En 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a 9 meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con 3 concejales, sentenciados a 7 años de cárcel, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a 9 meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción. Caso de la Ciudad del Golf. Presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos. Caso Bolín. Condena del exalcalde popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a 8 años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales, 2008. Caso Salmón. En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito. Caso Sayalonga. En 2009 José Luis Navas, PSOE, exalcalde de Sayalonga, es condenado a 1 año de cárcel y 9 de inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en 2000. Caso Marsa. En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Marsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en 2 ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chávez, la hija del presidente andaluz Manuel Chávez, trabajaba en Marsa. El Tribunal Supremo archivó las 2 querellas presentadas considerando que Chávez no había incurrido en ningún delito. Caso Alzoaina. El exalcalde de Alzoaina, Antonio Blanco, Yu, es condenado en 2010 a 20 años de inhabilitación por 2 delitos urbanísticos en 2002 y 2003. Caso Plasenzuela. Presunta prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular. Caso Castellfollit. Presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento. Caso de los seres falsos. Una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo investigado por la Justicia Ordinaria y el Tribunal de Cuentas. Caso Riopedre Renedo. En enero de 2011 el exconsejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesias Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros. Caso Campeón. Una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE.
Se investiga a la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 al primo de Blanco a cambio de subvenciones. Caso IDF. Derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares de IDF en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputación de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos. Caso Millet. Presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Félix Millet, y otros colaboradores, como Jordi Montull, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. Caso Cambril. Condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del exalcalde socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo, por prevaricar al conceder 2 licencias de obra. Otros 8 implicados fueron condenados a 6 meses de prisión. 63 Caso Porcuna. La exalcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido 3 licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. 3 concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros. Caso Nueva Rumasa. Quiebra y venta de este grupo empresarial debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz Mateos. Caso Noos o caso Urdangarín. Desviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal realizado por el exjugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la infanta Cristina. Caso Tótem. Detenido el alcalde, jefe de la policía local y secretaria del ayuntamiento de Totana, Murcia, entre otros 67. Operación Biblioteca. Detenido el alcalde de Aledo, Murcia, y otros. Caso Brugal. Gobierno de Mariano Rajoy Brey, 2011. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, legislatura 10 de España, han trascendido los siguientes. Caso Emarsa. Presuntas irregularidades cometidas por los directivos vinculados al Partido Popular de la empresa Emarsa, que se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de Valencia y cuya principal misión era la gestión de la planta depuradora de Pinedo. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde pedáneo de Benimàmet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Operación Pitiusa. 88 detenidos, entre ellos 15 empleados públicos, en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados. Caso Díbar. El presidente del Poder Judicial, Carlos Díbar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de 4 estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de 2 semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Díbar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo. Caso de la cooperación. Presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalidad Valenciana a través de 6 organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami. Caso Alcorcón. Según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón, uno de los más endeudados de España, recibió, presuntamente, bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana, créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces ministro de Economía Pedro Solbes. En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados. Caso Noos.
Caso que emerge en noviembre de 2011 cuando Iñaki Urdangarín, duque consorte de Palma de Mallorca, fue acusado de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante el Instituto Noos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 2013, la infanta Cristina es imputada por el juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos 74. La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas. Caso Bárcenas. El 18 de enero de 2013, El Mundo 76 publicó que Bárcenas distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato, con dinero procedente de constructoras, empresas de seguridad y donaciones. La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. Según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009, 78 publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios. 79 Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,5 millones de euros al PP, en cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de donaciones anónimas. Las empresas de estos constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP. Caso Ami Martín. En enero de 2013, salía a los medios de comunicación el caso Ami Martín, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una persona inventada. Más tarde se descubrió que Ami Martín estaba encarnada por la mujer del director de la fundación, Carlos Mulas. El conocimiento es libre. Somos más que Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos.